Dios les bendiga, iglesia amada. Vamos a estar leyendo su palabra. Los invito a abrir la Biblia en Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camí, hijo de Zabadit, hijo de Zera, de la tribu de Judá, como del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jab. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguen a todo el pueblo y yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zadid. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Camí, hijo de Zadid, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro y sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra, que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Gracias, hermana. Dios le bendiga, hermanos. Tenemos este panorama. Pasa el día de la toma de Jericó y ahí empieza el capítulo 7 que leyó nuestra hermana. Lo primero que dice el capítulo 1, que hay pecado, que había una persona entre todo el pueblo que había desobedecido lo que Dios le había dicho. Dios le había dado las órdenes precisas, lo que debía hacer y lo que no debían hacer. Y le había puesto allí a ellos en este desafío. Obedecer la voz de Dios era la victoria. No obedecer la voz de Dios iba a traer consecuencias. Pero nada sabía Josué de todo esto. Y pasa lo siguiente. A un costado de Jericó hay una ciudad chiquita. Entonces que miraron para allá y dijeron, bueno, tenemos que ir a conquistar esa ciudad. Conversaron entre ellos y Josué levantó allí guerreros que pudieran ir allá y estudiar y ver cómo podían llegar hasta ahí. La ciudad se llamaba Ahí. Resulta lo siguiente, cuando llegan ahí, ven que la ciudad es pequeñita y dice, ¿para qué vamos a traer todo el ejército? Un ejército como de 30.000 personas. ¿Para qué vamos a traer toda la gente? Eran como 2 millones de personas que habían cruzado el Jordán. ¿Para qué vamos a hacer cansar el pueblo? Lo más propio es que vayan, elijamos unos 2 o 3 mil y con esos 2 o 3 mil falta, si es un puñadito de gente. Y así fue, le pareció bien a Josué y así fue y se prepararon. Y dice la palabra que fueron hasta Ahí y los moradores de Ahí los esperaban. E hicieron una masacre del pueblo de Israel. Empezaron matando a 36 y los corrieron de vuelta y le sacaron las armas que tenían. Estos poquitos, este puñadito, había derrotado a los escuadrones del Dios de los ejércitos. Y entonces ahora insertamos el versículo 1, pero Israel había cometido pecado. Porque entendemos ahora que por el pecado que se había cometido, Dios no había estado con ellos en este momento de la victoria, en este momento de la pelea. ¿Qué pasa? Eso estaba oculto. No sabía nada Josué de lo que había hecho este hombre Acán. Ni corría el rumor. Lo había hecho tan disimuladamente. Había pecado tomando de lo que era maldito, porque anatema quiere decir maldito, de lo que era maldito, maldecido, porque casi todo lo que había en esa ciudad había sido dedicado a los ídolos, ofrecido a los ídolos. Y por eso Jehová les había mandado que no tocaran nada, que la plata, el oro, el bronce y el hierro lo juntaran y eso iba a ser dedicado para el templo del Señor. Así estaba establecido. Miren ustedes los versículos 2 al 5. No hay guía. Fueron ellos allí pensando en sus razonamientos, es un pueblo chico, lo vamos a tomar como queremos. No había guía del Espíritu Santo. Hay temor, hay desaliento y hay muerte. Enseguida Josué, cuando vuelven y se encuentran, dice la palabra del Señor en el versículo 6,
7:6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ahí estaban los líderes del pueblo, con angustia, con tristeza, con desconcierto. No sabían qué hacer, no sabían cómo explicarse todo esto. Y Josué, en todo este barullo de emociones y de tristeza, se levanta y entonces va y se arrodilla frente al altar. Recuerden que el altar significaba o representaba la presencia de Dios. Ahí era donde había Dios mandado guardar maná, las tablas que Dios había dado a Moisés con los mandamientos. Ahí estaba la vara de Aarón que había reverdecido, una vara seca, pero ahí estaba conservada como testimonio para esta nueva generación de los israelitas. ¿Y saben lo que pasó? Cuando Josué está así, la oración de Josué suena tremenda. No podría ser menos de un hombre que amaba a su pueblo y amaba a Dios. Y no encuentra ahora una explicación. ¿Cuántas veces nos pasa así? Dice: Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esta era la queja, la pregunta, el clamor de Josué ante la derrota tan triste, tan pequeña pero tan triste de su ejército en la ciudad de ahí. Hermanos queridos, había sido oculto el pecado. Acán lo había hecho tan disimuladamente que nadie se había dado cuenta. Y esto había traído la ira de Dios, y por eso Dios se abstuvo, se quedó Dios, no los acompañó a la batalla. Y por ello ellos fueron derrotados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué tremendo, qué maravilla. Pero es drástica la sentencia de la palabra del Señor. Cuando hay pecado oculto no hay bendición de Dios. Dios da esta significativa posición para que nosotros entendamos. Y Dios quería ahora tomar a este pueblo naciente, este pueblo que tenía que ser dirigido solamente por Él y por su Espíritu Santo. Dios quería ahora que ellos fuesen los que señalasen de cómo se debía servir a Dios, adorar a Dios y transitar la vida llevando una vida agradable al Señor. Pobre Josué, ni sabían qué estaba pasando, pero estaban con una tristeza grande. A veces los líderes les pasa así, sufren y nosotros creemos que, bueno, a lo mejor hay problemas en la iglesia y creemos que, bueno, la culpa la tienen en los líderes. Y a veces los líderes ni saben que debajo hay pecado y pecados ocultos que están perjudicando la marcha de la iglesia, la marcha de la congregación. Hasta ahora Dios viene tratando con todo el pueblo. No dijo nunca Dios Acán pecó. Dijo Israel ha pecado. Y Dios ponía a todo el pueblo allí como aquel que tenía que arrepentirse, aquel que había sido contaminado por el anatema, aquel que tenía que responder ahora a la ira santa del Señor. Josué había clamado y un poco se había quejado en su desesperación. Hay veces que no hay que orar, no hay que clamar, hay veces que hay que cambiar, que es diferente. Miren lo que pasó acá. Josué, me lo imagino arrodillado al lado del arca, era un altar también, ahí clamando y diciendo: Señor, ¿por qué nos has dejado humillar así? Señor, ¿por qué esto, por qué aquello? Y Dios, ¿qué le dice? En el versículo 10 al 13. Y Jehová dijo a Josué, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema,
así estaré, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Tremendo la declaración de Dios. Pero establece la condición. Si queremos que haya bendición, hay que sacar el pecado de nuestra vida. Hay que confesarlo al Señor. No esperar que Dios lo saque, como en este caso. No esperar que porque se descubrió, se descubrió. Eso no es arrepentimiento. Eso provoca más ira al Señor, porque es la dureza del corazón que no deja ser arrepentirse y alcanzar misericordia, como dice la palabra del Señor. Pero ahí quedaron. No vale clamar, sino hay que levantarse, hay que confesar el pecado, hay que hacer las cosas como corresponde. Habían quebrantado el pacto, es decir, el acuerdo que había entre el Señor y el pueblo. Bueno, ustedes hagan esto, así, 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 así. Rodeen las ciudades de Jericó tantas veces como yo les digo. Y van a ustedes a clamar, a cantar, y los muros van a caer. Y así fue. Después no toquen nada de lo que hay adentro. Miren que todo está contaminado. Es anatema. Es algo que no conviene ni mirarlo. Y entonces, ¿qué pasó? Quebrantaron el pacto. Dejaron de hacer lo que tenían que hacer e hicieron lo que no tenían que hacer. Y dice la palabra del Señor, hurtaron. Había tomado aquel hombre, había tomado este manto precioso babilónico, muy bueno según lo expresó él. Había tomado unas monedas de plata y había tomado un lingote de oro. No era tonto, parece, para robar, ¿no? Se había elegido lo mejor en el paso a la disparada. Pero eso no estaba permitido por Dios. Y muchas veces el pecado viene así, con esa forma de presentarse apetecible, gananciero, de presentarse conveniente, pero no es de Dios, no sirve para Dios. No vale la pena que después Acán fuese hasta a luchar por los de ahí. Iban a salir derrotados, porque cuando hay pecado, Dios no puede acompañar, Dios no puede respaldar. Dice, hurtaron, mintieron y lo escondieron. Tremendo. Habían mentido y habían escondido el pecado. Hasta aquí todo el pueblo estaba involucrado. Dios venía diciendo, bueno, a el pueblo tiene que pasar esto, hacer esto. Pero ahora Dios empieza a hacer la cosa diferente. Dios le dice en el versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová, que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la tribu que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hasta aquí Dios venía tratando con todo el pueblo. Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto, han robado, han mentido, han escondido. No lo había hecho individualmente con la persona que lo había hecho. Es que acá debemos entender el principio que la Escritura nos declara y establece. Somos un cuerpo, somos una comunidad. Lo que hace uno afecta al otro. 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dios ha establecido que somos un cuerpo. Cuando yo peco, te afecta a ti. Además de yo tener que llevar las consecuencias de mi pecado, además de yo sufrir por mi pecado, vas a sufrir vos, porque yo, que soy miembro del cuerpo al que vos perteneces, estás recibiendo no bendición, sino estás recibiendo el castigo de Dios y la ira de Dios. Alguien se aparta del Señor y se va y no viene más. ¿A quién le hace mal? A él, pero también hace mal al cuerpo. Ahí en 1 Corintios, el versículo que leyó la hermana, Pablo está enseñando acerca de los dones, la forma positiva en que el cuerpo se une para beneficiarse, para ser de bendición. Pero dice, cuando un miembro padece,
y dejemos el padecimiento por lo que sea. Puede ser padecimiento por sufrir por Cristo, puede ser padecimiento por prueba, puede ser padecimiento por tantas cosas y puede ser padecimiento por causa de pecado. Cuando es padecimiento por causa de pecado, no solamente Él padece, los demás sufrimos también. Y a veces no sabemos cómo nos va, y no sabemos que hay pecado en el pueblo y que Dios lo mira en la comunidad y en el cuerpo, y mira cómo somos y cómo estamos y cuál es nuestro corazón para poder apartar su ira de nosotros. Ahora Dios lo va a hacer visible, y lo hizo visible el Señor. Empezaron como Dios le había mandado, a tomar por una tribu, a tomar por una casa, por una familia, por una casa, por los varones de esa casa, y llegaron y encontraron que Acán, y ahí tiene el nombre de los antecesores de Acán. Ahí tiene el nombre de los antecesores de Acán. Acán dice, sí, yo he pecado, pero fue descubierto Acán. Todo el pueblo estaría sufriendo, pensando, ¿seremos algunos de nosotros? Piense usted y métase ahí en su imaginación, métase en el pueblo ahora. Usted, sus hijos, sus hijas y toda su familia, y usted esté mirando a ver cómo va la cosa, por dónde viene la elección. Más de uno estaría temblando, no sabría por qué, pero sí, Dios estaba siendo severo con el pecado y estaba tratando con cada uno. Hermanos queridos, tenemos que tener conciencia y tenemos que tener nosotros siempre bien claro, Dios no tranza con el pecado. Dios no hace la vista gorda al pecado, para nada. Él ama al pecador, por eso vino Cristo, a sufrir todo lo que tenemos que sufrir nosotros por nuestro pecado. Pero Dios no va a hacer la vista gorda a un pecado nuestro para bendecir al pueblo. Culpables somos muchas veces de que la iglesia esto, a la iglesia aquello, y somos nosotros los culpables. La palabra de Dios dice que en el 21, versículo 21, entonces Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Mire cómo es el proceso del pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Porque vi. Hermanos queridos, a veces nos caemos en pecado porque empezamos a beber. ¿Qué dice la palabra del Señor? En 1 de Juan 2, 15 al 16. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No améis al mundo ni lo que está en el mundo. Y a veces miramos las cosas del mundo, anhelamos las cosas del mundo. Y ahí viene lo que le pasó a Acán. Vio, empieza por los ojos. Así le pasó a Eva, ¿recuerdan? Y así le pasa a cada uno de nosotros cuando desobedecemos ese planteo que nos hace el Señor. No améis las cosas del mundo. Vamos a amar las cosas del mundo si empezamos a verlas. Ay, pastor, qué drástico que es la palabra de Dios. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Dios está dispuesto para santificarnos. Dios está dispuesto para venir a buscarnos. Estamos preparándonos. Como decía el pastor recién, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estemos entonces esperando también y obedeciendo esa palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Uno mira, ve, y ¿qué dice? ¿Qué le pasó a Acán? Dice, vi entre los despojos un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. La codicia es el deseo del corazón y de la mente, de tener, de tocar, de llevar eso que ha visto y que ha conocido, de tenerlo para uno. ¿Qué pasa con el adulterio? ¿Qué pasa con la fornicación? ¿Qué pasa con la infidelidad?
Este es el proceso que pasa en las personas que caen desgraciadamente en este pecado. Y Dios no puede decir, bueno, pobrecito, no conocía mucho, no sabía mucho. Es pecado, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque al pecado, cuando no se lo encubre, se lo confiesa, dice que hallamos misericordia. Y dice la palabra misericordia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Codició y tomé. Mire, lo cual codicié, tomé. Y aquí está escondido. Todo lo que había resultado en el proceso del pecado en ese hombre. Vio, codicié, tomé y escondí. Así nos pasa a nosotros. Cuando patinamos el primer escalón, el segundo ya no hacemos pie, perdemos el equilibrio. Y entonces ahí después viene el susto. Y reaccionando como reaccionó Acán, terminamos por ocultar el pecado, debajo de lo más grueso, debajo de lo que no querramos a lo mejor ni pensar que vamos a ser descubiertos. Pensamos que a lo mejor esto o aquello, pero no hay lugar en el mundo, ni en los cielos ni en la tierra, donde podamos escondernos de la presencia de Dios. ¿Qué dice Salmo 139, 7 y 8? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Pensamos que a lo mejor no nos dio el pastor, no nos dio algún líder. Entonces podemos hacer esto o aquello. Y lo que podemos hacer no es lícito delante del Señor. Entonces eso se va a convertir en un estorbo, en un plan destructivo de nuestra vida. Y aunque no creamos que nos hayan visto de acá o de allá, pero nos vieron de arriba. Y ahí está la cosa. Miremos para un lado, miremos para otro, nadie nos ve, nadie más sabe, ni nuestra familia sabe, pero Dios lo sabe. No podemos encubrirlo, no podemos escondernos del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 13, ¿qué dice? Hacé morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces cuando hablamos de pecado pensamos en lo que hemos estado mirando, y a veces usted escucha que se habla de adulterio, de fornicación, de estafa, de mentira. Entonces uno dice, no, yo no, con esto no tengo problema. Yo voy buscando otras cosas. Pero mire, la iglesia de Colosas era una de las iglesias más profundas, maduras, centradas que había en el momento en que Pablo estaba escribiendo esto. Escribe cosas a la iglesia de Colosas, pero especialmente en el capítulo 1, profundas teológicamente, es decir, para gente que está embebida en lo que es la doctrina del Señor. Sin embargo,
Llegando a este capítulo que ha leído el hermano en Colosenses 3, dice, pero dejad también estas cosas, haced morir en vosotros, y empieza por las cosas que nos parece a nosotros, no, esas ni nos tocan. Haced pues morir adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, tantas cosas, mentira, no mintar los unos a los otros, mentira, hablar mal de uno de otro, poner reparo. Dice inserto por ahí, de la manera que Cristo perdonó, perdonad vosotros también. Es decir que si nosotros ponemos a pensar, no estamos exentos de pecado. Cuidado, no puede ser que solamente aquellos pecados que consideramos tan groseros y tan duros y no nos hayan tocado, no nos toquen en nuestra vida. Cuidado, porque hay otros muchos que están rondando en nuestra mente, en nuestro corazón, y no tenemos que inclinarnos a ello. Tenemos que ayudar al hermano, tenemos que amar al hermano, porque dice que el que no ama a su hermano es homicida. No precisa un revólver, no precisa una escopeta, no precisa un cuchillo para matar al hermano. ¿Cómo lo mata? Discriminándolo. ¿Cómo lo mata? Menospreciándolo. A lo mejor criticándolo delante de otro o en la casa de otro. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque es pecado. No es antojo mío, lo dice la palabra de Dios. Y cuando muchas veces caemos, eso lo dejamos pasar ahí como cosa liviana y que no nos va a tocar. Pero muchas veces esto está siendo una piedra de tropiezo para nosotros mismos, y si hay pecado, no hay bendición. El anatema tiene que ser quitado de nosotros. La contaminación al pecado tiene que ser quitada de nosotros. Tremendo lo que pasó con Acán. Usted se lo puede imaginar. Él, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus bisnietos. Había bebés quizás ahí también. Todos a parar al valle de Acor. Y ahí empezaron a llover las piedras. Murieron todos. Y después de ese montón de cadáveres allí, les prendieron fuego, porque también estaban las vacas, estaban las asnos, estaban los animales, estaban los enseres que tenían, estaban la carpa que habían llevado, estaba todo ahí. Pero tenía que ser todo esto. Qué figura, ¿no? Tan drástica, tan tremenda. Parece que Dios es muy severo. Claro que sí, que es severo con el pecado. No se olvide que le costó la muerte de su propio hijo, por amor a nosotros. Y Cristo lo hizo por amor a nosotros. Y sufrió por amor a nosotros. Y fue hecho maldito por amor a nosotros. Y llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Fue sobre él para que nosotros podamos tener paz. Él sufrió. El anatema tiene que sacarse. La contaminación tiene que sacarse. Desde cosas muy sencillas. Y ahora, claro, a usted le va a parecer que yo estoy mirando las cosas como que mi edad ya me lo está reclamando. Pero cuidemos lo que miramos por televisión. Yo no soy quien para indicarle a usted lo que tiene que ver o no ver. Pero usted sí se da cuenta. Usted lo sabe. Yo también lo sé. Hay programas que son para destruir. No se olvide que él está confabulado. Todo el sistema de este mundo, confabulado, quiere decir unido, asociado. ¿Para qué? Para destruirle a usted, a su familia. Así como Acán fue destruido él y su familia, es para destruirle a usted y a su familia. Y para hacerlo también conmigo y mi familia. Tenemos que orar y velar para no caer en la tentación. Cuídese con lo que mira por televisión. Acuérdese, entró por ver el pecado en Acán. Vi. Y se ven tantas cosas a veces a cualquier hora, ¿eh? No precisa tener horario de protección al menor. A cualquier hora. Y cada vez con programas más comprometidos con el mundo, pero para hacer una alabanza hasta la homosexualidad y hacer una alabanza al lesbianismo, cosas que Dios
Por cuántas veces la ira del Señor vino sobre los hombres y nosotros nos recreamos con mirar esas cosas. Cuidado, hermano, tengamos cuidado. Nuestros hijos también miran. Y lo que ellos ven de nosotros, lo van a seguir haciendo. El anatema tiene que ser quitado de medio nuestro. La maldición tiene que ser quitada en medio nuestro. La palabra de Dios nos enseña que el que confiesa sus pecados prospera. El que no confiesa o oculta sus pecados, el que lo encubre, que lo tapa o que lo deja pasar, o son cosas triviales, ese no prospera. Entonces el examen no tengo que hacerlo yo, tiene que hacerlo usted mismo, sobre su propia vida, sobre su propia familia, sobre usted y todas sus cosas. ¿Prospero o no prospero? ¿Me va bien? ¿Estoy bendecido? ¿Puedo decir que Dios está apoyándome? ¿Puedo cantarle al Señor con toda mi voz y sé que Él recibe mi alabanza y mi adoración? Porque no estoy escondiendo nada. Hermano, es hora de descubrir lo que nos entorpece la vida y lo que nos va a detener y no hacernos prosperar. Vuelvo a repetir este versículo de Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén.